El 6 de abril de 2009, en el sur de Gales, cerca de la ciudad de Brienne, un conductor de camión se detuvo en el arcén de la carretera nacional A48. A unos metros de la carretera, en el fondo de un barranco, notó una extraña maleta, parcialmente oculta entre la densa hierba. La ubicación y forma inusual de la maleta despertaron las sospechas del hombre. Decidió verificar su contenido, abrió la cremallera y, con horror, vio una mano humana. Choqueado por el hallazgo, el conductor llamó inmediatamente a la policía. Kirsty Wilkinson nació el 19 de junio de 1984 en Coventry, Inglaterra. Sus padres, David y Catherine Wilkinson, ya tenían 2 hijas, las hermanas mayores de Kirsty, Sonia y Ailey. La familia vivía en un ambiente unido, donde los niños sentían el apoyo y el amor. Catherine estaba especialmente cercana a Kirsty. Entre ellas se formó una relación cálida y de confianza. Cuando Kirsty cumplió 14 años, la familia se mudó a Brienne, en el sur de Gales. Este periodo marcó un giro en su vida. La mudanza coincidió con el inicio de la adolescencia, lo que presentó nuevos desafíos sociales y emocionales para Kirsty. En su nueva escuela, rápidamente llamó la atención por su atractivo físico y su comportamiento seguro. Kirsty comenzó a soñar con una carrera como modelo, inspirada en las celebridades que veía en las revistas. Se imaginaba en el mundo de la moda, rodeada de luces brillantes y cámaras. Sin embargo, la realidad resultó ser más complicada. La competencia en la industria era alta y Kirsty no logró construir una carrera completa como modelo. Su trabajo se limitaba a raras sesiones fotográficas amateurs que no generaban ingresos significativos. A pesar de esto, Kirsty demostró independencia financiera desde una edad temprana, tomando trabajos temporales. Trabajó como camarera, cajera e incluso en tareas de limpieza para no depender de sus padres. A los 17 años, la vida de Kirsty cambió. Para hacer frente a los crecientes gastos, comenzó a trabajar en una casa de tolerancia. Este trabajo fue para ella más una necesidad que una elección. Kirsty, por supuesto, ocultó su trabajo a su familia, temerosa de ser juzgada. A su madre y hermanas les dijo que era administradora del establecimiento. Para los clientes, usaba el seudónimo de Meghan para mantener el anonimato y separar esta parte de su vida del resto del mundo. El beneficio financiero de su nuevo trabajo fue considerable. Gracias a él, Kirsty pudo pagar el alquiler, sus gastos personales e incluso ahorrar una parte de sus ingresos. Sin embargo, no sentía orgullo por su actividad. El miedo al descubrimiento la acosaba constantemente. La vergüenza y el conflicto interno se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Kirsty soñaba con encontrar una manera de salir de ese mundo y empezar de nuevo. A pesar de su trabajo secreto, Kirsty mantenía una relación cercana con su familia. Sus padres la consideraban responsable y decidida, aunque no sospechaban de las verdaderas razones de su independencia financiera. Kirsty seguía construyendo ilusiones, esperando que algún día podría dejar atrás su vida doble y realizar sus sueños juveniles de una vida normal y estable. Paul Grabot nació en 1983. Su infancia estuvo marcada por constantes conflictos y una inestabilidad financiera. Sus padres discutían con frecuencia, sin prestar suficiente atención a su hijo, lo que le generó un sentimiento de inutilidad. Paul comenzó a mostrar un comportamiento desviado a una edad temprana. Tenía conflictos con maestros y compañeros. Faltaba a clases. Su rendimiento escolar era extremadamente bajo, y los intentos de sus padres por disciplinarlo no tuvieron éxito. A medida que creció, Paul empezó a mostrar una tendencia a la violencia. Participaba regularmente en peleas y se comportaba de manera grosera con los maestros. Su reputación en la escuela empeoró y pronto dejó de asistir a clases, abandonando su educación. Este periodo coincidió con el inicio de su adicción a las drogas ilegales. Al principio, se trataban de sustancias ligeras, pero gradualmente Paul pasó a las más fuertes. Las drogas aumentaban su agresividad y su alienación. A los 18 años, Paul comenzó a trabajar en el servicio de acompañantes. En busca de dinero para las drogas, ofrecía sus servicios tanto a mujeres como a hombres. Esta actividad se convirtió en su principal fuente de ingresos, pero estaba llena de riesgos. Paul se enfrentaba a amenazas, violencia y humillaciones, lo que solo incrementaba su sentimiento de ira e injusticia. Este estilo de vida también lo llevó al mundo del crimen, donde hizo contactos que le permitieron continuar con su vida destructiva. Su comportamiento se volvía cada vez más agresivo. Uno de los episodios más conocidos fue su conflicto con una vecina a quien acusó de dañar su coche. Paul no solo amenazó a la mujer, sino que también la agredió con un bate, obligándola a abandonar el vecindario. Casos como este no eran raros,
y muchos trataban de evitar cualquier tipo de interacción con él. Para cuando conoció a Kirsty en 2004, Paul ya llevaba un estilo de vida antisocial. El trabajo en el servicio de acompañantes, las drogas y su tendencia hacia la violencia se habían convertido en partes inseparables de su vida. Sus problemas de manejo de la ira y su comportamiento manipulador pronto se convirtieron en destructivos para aquellos que se encontraban cerca de él. Kirsty, al conocer a Paul, no podía imaginar que su pasado sería el inicio de los trágicos sucesos en su vida. En 2004, Kirsty Wilkinson y Paul Grabot se conocieron por primera vez en una fiesta en uno de los clubes nocturnos. Kirsty tenía 20 años y Paul 21. Ambos se encontraban en una situación difícil en ese momento. Kirsty seguía trabajando en la casa de tolerancia, ocultando su actividad a su familia. Mientras tanto, Paul ya estaba profundamente involucrado en la adicción a las drogas y ganaba dinero con trabajos esporádicos, incluyendo servicios de acompañantes. A pesar de las diferencias, se estableció una conexión entre ellos basada en una mutua simpatía. Su primer encuentro fue casual. La fiesta estaba ruidosa y un grupo de conocidos comunes los presentó. Kirsty se sintió atraída por la confianza de Paul, y él, a su vez, notó su apariencia y su encantadora sonrisa. Pasaron la noche juntos, pero no hubo compromisos serios. Después de ese encuentro, se comunicaron esporádicamente, pero no mantuvieron un contacto cercano. Para Kirsty, esto fue solo un episodio en su vida, sin promesas de cambios importantes. La conexión entre ellos se reanudó solo a finales de 2007, 3 años después de su primer encuentro. Esto ocurrió en circunstancias inusuales. Paul, como cliente, llegó a la misma casa de tolerancia donde trabajaba Kirsty. Ella usaba el seudónimo Megan, pero Paul la reconoció y se acercó a hablar con ella. La conversación comenzó algo incómoda, pero pronto se convirtió en una charla amistosa. Paul le contó que a menudo había pensado en ella después de su primer encuentro y le propuso encontrarse fuera del trabajo. A partir de ese momento, su relación comenzó a desarrollarse rápidamente. Pasaban tiempo juntos, salían a caminar y compartían historias de sus vidas. Kirsty, que había ocultado su trabajo a sus seres queridos durante mucho tiempo, encontró en Paul a alguien que la entendía y no la juzgaba. Paul, por su parte, logró mostrarse desde un lado positivo, demostrando confianza y encanto, lo que ocultaba su pasado problemático. Kirsty comenzó a creer rápidamente que Paul podría ser el príncipe que le ayudaría a comenzar una nueva vida. Estaba impresionada por sus discursos sobre su deseo de cambiar su destino y formar una familia. La comprensión que Kirsty encontraba en su comunicación con él se convirtió en una ilusión de esperanza, creyendo que su vida podría cambiar para mejor. Paul mantenía hábilmente esta fantasía romántica, a menudo hablando de sus logros ficticios, incluyendo trabajos supuestos como mecánico, piloto de carreras e incluso stripper. Sin embargo, a pesar de la imagen externa, su relación desde el principio se basaba en lo no dicho. Paul sabía sobre la profesión de Kirsty, pero no le revelaba sus verdaderos motivos. Para él, ella se convirtió no solo en un objeto de interés romántico, sino también en una posible forma de asegurarse financieramente. Kirsty, por su parte, creía la sinceridad de su conexión y poco a poco empezó a confiar en Paul más que en cualquier otra persona. En diciembre de 2007, semanas después de reanudar su relación con Paul, Kirsty Wilkinson sorprendió a su madre Catherine con la noticia de su compromiso. Según Kirsty, Paul le había propuesto matrimonio y ella aceptó sin dudar. Kirsty estaba segura de que había encontrado al hombre de sus sueños, alguien que la aceptaría tal como era, a pesar de su trabajo secreto. Esta noticia fue una total sorpresa para la familia, ya que ninguno de los parientes sospechaba siquiera de la existencia de Paul. Catherine inmediatamente expresó dudas. Pensaba que la relación avanzaba demasiado rápido y que Kirsty no sabía lo suficiente sobre su prometido. La madre intentó convencer a su hija de posponer la boda para conocer mejor a Paul y darle tiempo a la relación. Le sugirió retrasar la ceremonia al menos unos meses, pero Kirsty se mostró inflexible. Según ella y Paul ya habían elegido la fecha, febrero de 2008, solo 5 semanas después del compromiso. El primer encuentro de la familia con Paul solo aumentó las preocupaciones. Cuando Kirsty lo llevó a casa, causó una mala impresión. Paul se veía desaliñado, estaba vestido de manera descuidada y habló con los padres de Kirsty con evidente desdén. Sus historias sobre su vida generaron sospechas entre todos. Decía que había trabajado como mecánico, piloto de carreras e incluso stripper, pero ninguno de estos hechos podía ser confirmado. Parecía que Paul intentaba impresionar exagerando sus logros. Sin embargo, su manera de hablar y su comportamiento hicieron que la familia de Kirsty se pusiera alerta.
Los padres de Kirsty, Catherine y David, intentaron disuadir a su hija de dar un paso tan apresurado. Señalaron que Paul parecía poco confiable y que su relación avanzaba demasiado rápido. La hermana mayor de Kirsty, Sonia, también expresó sus preocupaciones, observando que Paul parecía una persona manipuladora. Sin embargo, todos los intentos de la familia por cambiar la opinión de Kirsty fueron inútiles. Ella creía firmemente que Paul era su única oportunidad de tener un futuro feliz. Kirsty siempre había sido soñadora y romántica. Desde niña, había soñado con una boda hermosa y una gran familia. El estilo de vida que llevaba le dejaba un vacío en su alma, y esperaba que su matrimonio con Paul fuera el inicio de un nuevo capítulo. En su deseo de cumplir su sueño, ignoró todas las advertencias. Además, se convenció de que sus seres queridos simplemente no comprendían sus sentimientos. A pesar de las dudas, la familia decidió apoyar a Kirsty el día de su boda. La ceremonia se celebró en febrero de 2008. Los padres y hermanas estuvieron presentes, pero sus sonrisas ocultaban ansiedad. Paul, por su parte, se veía satisfecho y seguro de sí mismo. Para Kirsty, fue el día de cumplir su sueño, pero para su familia, fue el comienzo de su distanciamiento. Los familiares sentían que ella estaba pasando por alto señales peligrosas, que luego se confirmarían con trágica inevitabilidad. Después de la boda en febrero de 2008, Kirsty y Paul comenzaron su vida juntos en el apartamento de ella en Briend. Desde el principio, Paul impuso sus reglas, las cuales pronto se convirtieron en una forma de control total. Se mudó a vivir con Kirsty sin discutirlo y tomó el control de sus finanzas. Paul insistió en que Kirsty le diera acceso a su cuenta bancaria, argumentando que era necesario para administrar mejor el dinero familiar. Kirsty, aún bajo la influencia de la ilusión romántica, no puso objeciones. Sin embargo, pronto quedó claro que Paul no tenía intención de contribuir al bienestar común. No buscaba trabajo y pasaba la mayor parte del tiempo en casa, mientras Kirsty seguía trabajando para mantener a ambos. Además, Paul comenzó a interferir activamente en su actividad profesional. En lugar de criticar, propuso aumentar los ingresos. Según él, Kirsty debería atender a más clientes para cubrir sus crecientes gastos. Paul no se limitó a las palabras. Empezó a acompañar a Kirsty a su lugar de trabajo bajo el pretexto de velar por su seguridad, pero en realidad para controlar su horario y asegurarse de que cumpliera con sus demandas. Al poco tiempo, comenzó a buscarle nuevos clientes a través de Internet. Paul creó varias cuentas en diferentes plataformas ofreciendo los servicios de Kirsty. Así, su horario de trabajo se volvió aún más agotador. Además de trabajar en el burdel, comenzó a recibir clientes en su casa. Esta situación pronto se volvió moralmente destructiva para Kirsty. Ella había soñado con dejar su trabajo, comenzar una nueva vida y formar una familia. Sin embargo, bajo la presión de Paul, esos sueños se volvían inalcanzables. A pesar de su negativa a continuar con esa actividad, Paul la convenció con manipulaciones y persuasiones de que era la única forma de mantener su familia y estabilidad financiera. Usó su sentido de responsabilidad y su amor hacia él como palanca de presión. El control de Paul no se limitaba solo a las finanzas. También comenzó a interferir en su vida personal. Paul exigía que explicara cada uno de sus movimientos, revisaba su teléfono y le prohibía hablar con ciertos amigos. La convenció de que muchos de ellos influían negativamente en su relación. Poco a poco, Kirsty se vio aislada, sin apoyo y sin posibilidad de compartir sus preocupaciones. Con el tiempo, Paul empezó a socavar la confianza de Kirsty en sí misma. Hacía comentarios sobre su apariencia, señalando sus defectos, e insistía en que sin él, ella no lograría nada. Tales comentarios destruyeron su autoestima y la hicieron cada vez más dependiente de él. Paul también mostraba cambios bruscos de humor, pasando de ternura y cuidado a agresividad e irritabilidad, lo que solo aumentaba la inseguridad de Kirsty. Con el tiempo, Paul se volvió aún más insistente. Comenzó a invitar a otras personas a su vida íntima bajo el pretexto de que eso diversificaría su relación. Kirsty se mostró categóricamente en contra de esta idea, pero para evitar un conflicto, aceptó. Sin embargo, esas situaciones solo agravaron su conflicto interno. Comenzó a sentir que su cuerpo y su vida ya no le pertenecían. Kirsty intentó mantener la apariencia de una vida familiar normal, pero en su interior la invadían las dudas y el miedo. Paul seguía demostrando su superioridad, ignorando completamente sus deseos y necesidades. Ella comenzó a escribir sus preocupaciones en un diario, pero no encontraba fuerzas para resistir el creciente control. Su vida se convertía en una lucha por mantener los restos de su independencia bajo la constante presión y manipulación de Paul. Con el tiempo,
El control de Paul se convirtió en violencia abierta. Los primeros episodios de agresión física ocurrieron varios meses después de la boda. Paul, molesto porque Kirsty, según él, no había ganado suficiente dinero, armó una escena que se convirtió en empujones y golpes. Para Kirsty, esto fue un shock. Sin embargo, Paul se disculpó rápidamente, prometiendo que no volvería a suceder algo similar. Sin embargo, las disculpas fueron solo una medida temporal. Pronto los episodios de agresión se volvieron regulares y su intensidad solo aumentaba. Paul comenzó a utilizar la violencia como una herramienta para suprimir la voluntad de Kirsty. Cuando ella se negaba a cumplir con sus demandas, pasaba de las amenazas a los castigos físicos. Uno de esos casos fue cuando Kirsty intentó hablar con él sobre su deseo de dejar su trabajo en la casa de tolerancia. Paul la interrumpió bruscamente, la llamó ingrata y la golpeó. Después de eso, intensificó su control para quitarle la capacidad de tomar decisiones por sí misma. La madre de Kirsty, Catherine, comenzó a sospechar que su hija no era feliz en su matrimonio. Intentó hablar con ella de manera sincera, pero Kirsty se callaba o desviaba la conversación. Catherine, sintiendo el peligro, la advirtió de que Paul podría convertirse en una amenaza mortal para ella. Sin embargo, estas palabras no tuvieron el efecto deseado en Kirsty. Ella estaba convencida de que podría cambiar la situación si era lo suficientemente paciente. El 28 de marzo de 2009, Kirsty y Paul decidieron pasar la noche con amigos en un club. Durante la noche, consumieron alcohol y sustancias, algo que ya era habitual para ellos. Según testigos, entre la pareja surgían momentos tensos que terminaban en peleas. Paul parecía irritado, mientras que Kirsty trataba de evitar el conflicto. La culminación fue una gran pelea cerca de la medianoche, después de la cual Paul dejó la fiesta y se fue a casa solo, dejando a Kirsty con los amigos. Kirsty, sin querer seguirlo de inmediato, decidió quedarse y terminar la noche con sus amigos. Según sus recuerdos, ella parecía cansada y deprimida, pero trataba de no mostrar sus emociones. Más tarde esa noche, Kirsty llamó un taxi para regresar a casa. El conductor de taxi luego informó que la dejó en su casa, donde ella entró con confianza. Este fue el último momento en que la vieron con vida. Al día siguiente, Paul le dijo a la madre de Kirsty, Catherine, que su esposa se había ido temprano en la mañana, supuestamente empacando sus cosas y dinero. Afirmó que no había escuchado nada, ya que estaba durmiendo. Paul añadió que Kirsty tal vez se había ido con otro hombre. Este relato generó sospechas en Catherine, ya que Kirsty no había tomado sus tarjetas bancarias ni sus pertenencias personales, lo cual sería extraño para alguien que planea comenzar una nueva vida. Otro detalle sospechoso fue una llamada de Kirsty a los servicios de emergencia durante la noche, la cual no se completó debido a problemas de conexión. Posteriormente, los policías descubrieron que, en el momento en que se suponía que Kirsty había dejado la casa, los vecinos oyeron gritos apagados y sonidos de lucha. Estos hechos, junto con la ausencia de cualquier rastro de una partida voluntaria, llevaron a la familia y a la policía a sospechar que su desaparición tenía un carácter violento. Después de la denuncia de la desaparición de Kirsty, la policía comenzó la investigación de inmediato. El primer sospechoso fue su esposo Paul, ya que su comportamiento desde el principio generaba sospechas. Él afirmó que estaba durmiendo y no escuchó nada, pero por la mañana notó que Kirsty había empacado algunas cosas y se había ido. Sin embargo, su versión de los hechos no coincidía con los hechos. Kirsty había dejado en casa sus tarjetas bancarias y otras pertenencias personales, lo que no coincidía con el supuesto escenario de su partida. Durante la primera inspección de su casa, la policía notó cambios sospechosos. Una parte del techo de la sala de estar había sido repintada recientemente, y la alfombra que solía estar en esa habitación había desaparecido. Paul explicó que Kirsty quería renovar la decoración, pero esta versión no parecía lógica. El 6 de abril de 2009, la investigación tomó un giro trágico. Un conductor de camión, que se detuvo al costado de la carretera 48 cerca de la ciudad, notó una maleta en una zanja junto a la carretera. Lo intrigó el aspecto inusual del hallazgo, y al abrir la maleta, descubrió una mano humana. Sorprendido, llamó a la policía. Los oficiales que llegaron al lugar encontraron en la maleta el cuerpo de una mujer. Los expertos confirmaron que se trataba de Kirsty Wilkinson. La inspección del cuerpo mostró que Kirsty había sido brutalmente golpeada. Tenía la nariz y la mandíbula rotas, y su piel presentaba numerosos moretones y rasguños. La muerte fue causada por un traumatismo craneoencefálico, provocado por fuertes golpes. También se encontraron signos de estrangulamiento, lo que indicaba un intento de asfixiarla durante el conflicto.
En el lugar del hallazgo, la policía no encontró pruebas directas, pero los expertos determinaron que el cuerpo había sido trasladado desde otro lugar. Ese mismo día, la policía arrestó a Paul. Durante los interrogatorios, negó estar involucrado en el crimen, afirmando que no sabía dónde estaba su esposa después de su partida. Sin embargo, su comportamiento mostraba nerviosismo. Los oficiales también descubrieron que, al día siguiente de la desaparición de Kirsty, utilizó su tarjeta bancaria para retirar dinero y visitó un salón de masajes, lo cual parecía sumamente sospechoso. Los testimonios de los testigos y los datos de los expertos revelaron la trágica cronología del crimen. La noche de la desaparición, Paul y Kirsty tuvieron una discusión. Paul la atacó, golpeándola e intentó estrangularla. Después de la muerte de Kirsty, trasladó el cuerpo a la sala de estar, donde intentó meterlo en una maleta. Al enfrentarse a dificultades debido al tamaño del cuerpo, Paul planeó desmembrarlo, pero desistió de la idea al no tener las herramientas adecuadas. Finalmente, logró meter el cuerpo entero en la maleta y lo trasladó al lugar donde deshizo de él, arrojándolo en una zanja al borde del camino. Más tarde, en la casa de Kirsty se encontraron manchas de sangre que Paul intentó lavar, así como manchas de pintura en el techo que ocultaban salpicaduras de sangre. Estas pruebas, junto con los testimonios de los testigos y el comportamiento de Paul, se convirtieron en pruebas clave de su culpabilidad. Las notas de Kirsty en su diario confirmaron su miedo hacia su esposo y su deseo de irse, lo que solo aumentó las acusaciones en su contra. El juicio contra Paul Grabet comenzó a principios de 2010. La acusación presentó una cronología detallada de los hechos, basándose en las pruebas recolectadas por la policía y los testimonios. Las principales pruebas fueron las manchas de sangre de Kirsty encontradas en la sala de estar, que Paul intentó ocultar al pintar el techo y deshacerse de la alfombra. Los expertos confirmaron que la sangre correspondía a rastros de muerte violenta, y las heridas en el cuerpo de Kirsty indicaban una brutal golpiza. En el juicio también se leyeron las notas de Kirsty en su diario, donde describía su miedo hacia Paul, sus manipulaciones y abusos. Estas notas fueron testimonio de que ella vivió bajo una constante presión y amenazas. La acusación destacó que Paul no solo controlaba su vida, sino que también la explotaba financieramente, ignorando por completo sus deseos y seguridad. Paul negó su culpabilidad, afirmando que Kirsty dejó la casa por voluntad propia y que su muerte fue el resultado de la acción de una persona desconocida. Sin embargo, sus versiones contradecían las pruebas y testimonios. También se estableció que Paul intentó crear la imagen de un esposo despreocupado, contándole a los demás que Kirsty se había escapado con otro hombre. Después de un largo proceso, el jurado declaró a Paul culpable de asesinato. El juez destacó la extraordinaria crueldad del crimen, sus motivos egoístas y la completa falta de arrepentimiento. El 4 de febrero de 2010, Paul Grabet fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 19 años de encarcelamiento. Esta sentencia fue un alivio para la familia de Kirsty, pero no pudo compensar la pérdida. El juicio reveló detalles sobre la vida de Kirsty que su familia desconocía. La familia enfrentó un dolor profundo y un sentimiento de culpa, creyendo que podrían haber evitado la tragedia. Tras la muerte de Kirsty, la familia Wilkinson sufrió un trauma emocional y psicológico profundo. Su madre, Catherine, no podía liberarse del sentimiento de culpa. Recordaba todos los intentos de advertir a su hija, las palabras que Kirsty ignoró y la premonición de que Paul representaba una amenaza para su vida. Estos pensamientos no la abandonaron, intensificando el dolor por la pérdida. El padre de Kirsty, David, se cerró en sí mismo, evitando hablar de la tragedia. La pérdida de su hija menor destruyó la unidad familiar. La hermana mayor de Kirsty, Kelly, sufrió mucho por su muerte. Siempre fueron cercanas, y la pérdida dejó un vacío en su vida. Kelly no pudo superar la depresión, que se intensificaba por el sentimiento de impotencia. Comenzó a abusar del alcohol para ahogar el dolor. 5 años después de la muerte de Kirsty, Kelly murió de intoxicación alcohólica. Tenía solo 31 años. Esta tragedia asestó otro golpe a la familia, robándoles a su segunda hija. Para Sonia, la otra hermana de Kirsty, la muerte fue una lección sobre la importancia de proteger a los seres queridos. Trataba de apoyar a sus padres, pero también sentía una profunda sensación de pérdida. La familia Wilkinson quedó marcada por una herida que ni siquiera la sentencia de Paul pudo sanar. La tragedia destruyó sus vidas, dejando una huella que llevarán hasta el final de sus días. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias impactantes.